Peter Phillips, el primer y único hijo varón de la princesa Ana, ha roto el silencio sobre el estado de salud tanto de Carlos III como de Kate Middleton, y las noticias no son especialmente buenas. Una entrevista que definen como rara y extraña por lo poco frecuente que es oír hablar a este hombre hablar. La ha hecho a un medio británico, pero a su delegación de Australia. El medio es Sky News y bueno, la verdad es que ha extrañado bastante. Le lleva unos 3-4 años a William. Este señor tiene 45-46 si no me equivoco, y bueno, pues vamos a ver un poco qué es lo que ha dicho en este sentido sobre la mujer de su primo y su tío, el rey de Inglaterra, Carlos III. Ningún miembro de la familia real británica hasta ahora había hablado especialmente sobre los asuntos de salud, y la única información que tenemos del último comunicado es que el rey Carlos III en este sentido se mostraba optimista. Kate Middleton, tenemos que ir al contenido de su comunicado, que sigue despertando bastante polémica con el asunto de la quimioterapia preventiva. Ayer yo estaba viendo a medios estadounidenses negar que eso existiese, pero además con una vehemencia constante, e incluso decir que no es quimioterapia preventiva, sino quimioterapia a secas. Pero bueno, vamos a ver un poco qué es lo que ha dicho Peter Phillips, el hijo mayor de la princesa de Ana y por tanto sobrino de Carlos. Ha concedido una entrevista al medio australiano Sky News. Sky es británico, pero es un poco la delegación de allí, en la que ha explicado cómo va la recuperación de su tío, su reacción al comunicado de Kate Middleton y cómo ambos afrontan sus diversos tratamientos. Sobre Carlos III dice que está frustrado por no poder seguir adelante y hacer todo lo que quiere. Dice, pese a la situación, su tío dentro de todo está siendo pragmático, aunque entiende que hay un periodo de tiempo en el que necesita centrarse en sí mismo. La cosa al parecer va más lenta de lo que en un principio se esperaba. Todas las últimas informaciones en las últimas horas apuntan a que veremos una reaparición de Carlos III el próximo domingo de Pascua junto a Camila en una misa tradicional para la familia real británica. Los deseos más inmediatos del rey, según su sobrino, es volver a la rutina y retomar su agenda oficial, pero está viendo que eso cada vez se vuelve más imposible. Dice que siempre que se encuentra un poco de un humor distinto del que normalmente hace gala, y que siempre está presionando a su personal y a todos sus médicos y enfermeras para que le puedan decir si puede hacer esto, si puede hacer aquello. Dice, creo que el mensaje predominante sería que obviamente está muy interesado en volver a una forma de normalidad, pero también está la frustración por la lenta recuperación que está tardando un poco más de lo que probablemente le gustaría. Las últimas noticias de Carlos III vienen en este caso de Camila, que en una de sus últimas apariciones públicas en Irlanda del Norte se limitó a decir que está muy bien, pero bueno, pues decepcionado un poco con la situación. Parece que la cosa respecto a Carlos III pues no termina de arrancar de la manera en la que en un momento se pensaba. Hay que decir que según se publicó, el rey está con tratamientos alternativos, lo que llevó a una serie de especulaciones sobre que su salud en este sentido pues que no sería tan optimista como los mensajes un poco que están dando los medios británicos. Él opta por la homeopatía para hacer frente a esta enfermedad. Y bueno, pues esperando un poquito más detalles, lo cierto es que el sobrino no deja un panorama bueno para el futuro de la monarquía inglesa. También ha querido hablar de Kate Middleton,
diciendo que el peso de la corona está recayendo en los hombros de sus cónyuges. Defiende a la reina Camila y a su primo William, diciendo que están cargando con más trabajo del que les corresponde y que además tienen un extra de presión debido al complicado momento personal de la familia. Deben continuar con sus responsabilidades cuando seguramente lo que más les apetezca es estar en casa y en familia. Bueno, respecto a esto, en el vídeo anterior os hemos mostrado unas fotos de William de esta misma semana, tras el comunicado en el que salió pues una noche a un club privado elitista, donde además se le ve en la parte trasera del coche con una mujer desconocida que no es Kate. Bueno, yo es un dato que dejo por aquí. Lo cierto es que hay un contraste importante de realidades. Por una parte, bueno, pues esas teorías de que el rey de Inglaterra se estaría apagando y que estaría ya de hecho en marcha la operación London Bridge, como en su momento con la reina Isabel II. Y por otra parte, el tema de Kate Middleton, que digamos que ha dejado de ser un enigma a ser prácticamente un tema tabú. Pero ¿es realmente tabú? Los más escépticos afirman en este sentido que hay cosas que no se nos están contando. Por seguridad nacional, por privacidad. Bueno, aquí evidentemente hay cosas bastante raras respecto a la enfermedad de Kate Middleton. Como digo, ayer medios americanos afirmaban que Kate Middleton estaba siendo sometida a quimioterapia, pero no preventiva ni nada parecido, quimioterapia. Así están las cosas. Yo sinceramente creo que bueno, pues estas palabras vienen de alguien que no se ha destacado precisamente por dar escándalos y son palabras, a mi modo de ver, sinceras, diplomáticas en algún caso, pero bueno, pues que dejan ver diferentes realidades de lo que desde la Casa Real, desde los medios británicos, desde el grupito de la Royal Rota, quieren hacernos un poco creer. Esta misma mañana también, lo he visto esta mañana, que lo he incluido en el vídeo anterior, pero la noticia salió ayer por la tarde, sobre que tanto William como Kate van a ir a Sandringham a pasar las vacaciones de Pascua, ¿no? Y entonces aparece en una foto de lejos, donde sí se aprecia a William, pero se aprecia una Kate Middleton, se supone que es Kate Middleton, pero que no se parece a nada de la del vídeo del comunicado. Es verdad que la forma en la que lo grabó BBC Studios era con un brillo especial y con un filtro que hacía aparecer su pelo castaño claro. No voy a decir rubio, pero castaño claro, ¿no? Bueno, pues la chica que aparece con William en este sentido sí parece Kate, pero en mi opinión creo que son fotos de otro momento. Aparecen ellos en la campiña, que se van a desplazar de hecho en helicóptero, pero aparece una Kate con con un pelo más natural que con el que apareció en el comunicado, que dicen que no sé si peluca, pero sí dicen que llevaba unas ciertas extensiones y el pelo es marrón oscuro, casi negro. Yo no sé. A mí la verdad es que me sorprenden estas cosas. Esto lo publicó la revista Elle, que no es un tabloide británico, que es una revista internacional con un cierto prestigio. Y bueno, pues la verdad llama la atención con todo esto. ¿Por qué habla el primo de William? Pues es otra de las cosas que yo me plantearía. Yo creo que en este sentido parece que simplemente, bueno, pues ha sido recoger unas declaraciones. De hecho, yo no veo ningún tipo de intención porque se limita al discurso diplomático, pero eso sí, poniendo un poco de énfasis en que la cosa va lenta y que, bueno, pues que se está esperando una recuperación que no acaba de llegar. Estamos a la espera de que supuestamente hoy salga un vídeo comunicado de Carlos III
en el que, bueno, pues parece que se han apagado un poco las dudas sobre una supuesta abdicación y que va a ser más bien un mensaje oficialista de cara al domingo de Pascua. Veremos un poco en qué consiste. Se supone que tiene que salir por la tarde, así que estaremos atentos y os lo ofreceremos por aquí. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y más vídeos aquí en el canal secundario. Gracias por estar ahí.